Bien, les decía que vamos a abordar la mitad de la clase en ciertos contenidos iniciales y teóricos que son necesarios, valga la redundancia, son relevantes más bien para lo que tenemos que trabajar. De manera rápida, concreta y sucinta, el trabajo que vamos a realizar, distribuido en los tres componentes, es el siguiente. En el aprendizaje en contacto con el docente lo dedicaremos mayoritariamente a la construcción del marco teórico, de su investigación, mientras que en el aprendizaje práctico experimental lo dedicaremos en lo referente a la construcción del instrumento de investigación y finalmente en ya, un ratito, en las actividades autónomas, pues un poco referente a la parte metodológica. Eh, Bien, entonces en esta clase y mayoritariamente todos los tutoriales que son de ACD, lo que haremos es revisar una parte de contenido teórico y la otra revisar los proyectos en la medida que avancemos cada uno de ustedes. Así que vamos a echar el tiempo. Empezamos. eh, Uno de los primeros contenidos que está planteado es el artículo científico y sus tipos. Em, Podemos encontrar muchísima literatura, ¿no?, sobre qué es un artículo científico, su caracterización, su clasificación. Sin embargo, yo he preferido partir con un concepto muy sencillo y, a su vez, revisar tres tipos de artículos que son los más comunes, los más importantes. Importantes, diríamos así, en el contexto de nuestra asignatura y los que vamos a encontrar preferentemente en las bases de datos científicas, revistas, pautas de referencia. Entonces, podríamos bien catalogar a un artículo científico como un documento escrito lógicamente, ¿no? ¿Acerca de qué? De una investigación, de un proyecto de investigación, de un trabajo de investigación en alguna revista o en una acta de congresos. ¿Qué son las actas de congresos? Simplemente son los libros, los documentos resultantes de un evento científico relevante, pues, formal, académico científico como tal. Los tipos de artículos podríamos mencionar a tres, empezando por los artículos de revisión, que podríamos considerarlos los más sencillos en toda la clasificación. Y lo que se hace en estos artículos es sintetizar o analizar, pero sistemáticamente, muy metodológicamente, toda la teoría, todas las publicaciones que existen sobre un tema en específico, ¿sí? En este tipo de artículos son muy comunes las revisiones sistemáticas de literatura, ¿sí? Los meta-análisis también, otro tipo, artículos más específicos, digamos, así, más concretos dentro de los artículos de revisión. Prácticamente sobre, eh, realizados sobre las temáticas, una temática específica, ¿no? Se ubican dentro de los estudios exploratorios, principalmente ese tipo de exploratorios descriptivos. Luego tenemos los artículos de investigación originales, eh, en donde se presentan nuevos hallazgos de los estudios o de las investigaciones, ¿sí? A diferencia de los primeros, pues aquí ya presentamos resultados originales, nuevos resultados, con el objetivo de contribuir pues al avance del conocimiento, que esa es la meta de las investigaciones, ¿no? Y finalmente los artículos de opinión o de perspectivas, eh, especificados, plasmados generalmente dentro de periódicos, journals informativos más,
referidos principalmente a lo que son reflexiones eh, y análisis sobre los temas importantes, en donde se expresan pues el criterio, puntos de vista eh, sobre, por dicho, de los autores acerca de el estado actual de las investigaciones, de las temáticas correspondientes. Bien, hay algunas características relevantes también que podemos mencionar dentro de esta clasificación que nos proporciona tres tipos de artículos, ¿no? Con respecto a, a los artículos de investigación, su estructura formal es la que destaca más, ¿no? Existe un método eh, abreviado, codificado como INRD, el cual indica que un artículo científico tiene que tener mínimo una introducción, una metodología, unos resultados, ¿sí? Y una discusión de sus puntos. Esos son, digamos, el ADN, los elementos básicos de un artículo original, por supuesto, un artículo científico propiamente dicho. Entonces, estos siguen esta estructura. Cuanto a los artículos de opinión, dentro de su intencionalidad está también matizado el hecho de desear influir en la comunidad científica y pues muchas veces también en la construcción de políticas, eh, ofreciendo más de una perspectiva crítica sobre los temas que se abordan. Y en cuanto a los artículos de revisión, em, principalmente, generalmente se utilizan revisiones o metodologías de naturaleza sistemática. No es lo mismo que una revisión bibliográfica, claro, ¿no? Eh, sino pues son revisiones, como su nombre lo indica, sistemáticas que pueden abarcar revisiones sistemáticas de la literatura propiamente, metaanálisis, como por ejemplo. Eh, Muy bien. Dentro de la importancia de los artículos científicos, pues constan su intencionalidad de contribuir a la base, lógicamente científico, ¿no es cierto? Favorecer el aprendizaje continuo, pues ustedes como maestrantes deben, mejor dicho, están ya inmiscuidos en el hecho de búsqueda y de utilización de recursos, de tal como recursos, a los artículos científicos, ¿no? Para sus tareas, sus trabajos previamente en todas las asignaturas. Eh, Supongo que ya referenciaron, indagaron, seleccionaron bastante mucha literatura científica que está alojada y generada propiamente dentro de artículos científicos, ¿no? Y pues también el hecho de querer generar el debate académico, pues está dentro de la relevancia de los artículos científicos, ¿no? Bien. am, Como segunda temática tenemos la argumentación científica. ¿A qué se refiere? Eh, Cuando ustedes empiezan a escribir un documento académico, bueno, cuando lo hacemos en pregrado, pues generalmente también se aborda, nos proporcionan los facilitadores, los docentes, pues ciertos lineamientos, cierta conceptualización sobre la argumentación científica, la cual pues mayoritariamente en el nivel de posgrado tiene que ser abordada de manera eh, muy formal y obligatoria, si se puede decir. ¿A qué alude? ¿Qué es lo que espera? La argumentación científica que uno se puede hacer en las publicaciones, en los artículos, en los proyectos de carácter científico. Alude a contar con una introducción que sea clara, ¿no? ¿Qué quiere decir? Presentar el tema de manera muy concreta, eh, y práctica,
Lógicamente también la pregunta de investigación, estableciendo el panorama, el marco que oriente al investigador. Estos elementos, ojo, estamos hablando de, vamos a hablar aquí en esta parte, a manera muy general, si se quiere, pero también de manera muy simple, de secciones, o más bien de consideraciones que vendrán a ser ciertamente elementos de las secciones del artículo que escriba. Entonces, la introducción, pues, tendrá esta connotación, ¿no? Claridad, la presentación del tema, la pregunta de investigación, de tal manera que se le pueda presentar el panorama. Luego, el desarrollo, pues, ustedes pueden ver estos tres grandes elementos y bloques, pues también se asemejan a los componentes de un ensayo académico, sea argumentativo, sea... Entonces, el segundo elemento, enfatizado en el desarrollo de argumentos sólidos, ¿a qué se refiere? A que necesitamos poder argumentar, poder evidenciar eh, que estamos tomando literatura válida, confiable, ¿sí? ¿En qué momento se plasma y se evidencia este hecho? En el momento en que nosotros citamos, tomamos evidencia empírica de datos o de estudios previamente publicados, ¿sí? Lo que le dará pues la robustez científica y validez también pues a nuestro estudio que estamos haciendo. Y finalmente las conclusiones que se centran en las reflexiones pues que se realizan sobre las temáticas que estamos abordando, ¿no? Los puntos de vista sobre el estado actual pues de los hechos que nosotros estamos presentes. Un momentito, por favor.
Y disculpas, por favor. Eh, Continuamos entonces. Estamos en el tema de la comunicación científica. A ver si por favor alguien me puede, para que esto no lo hagamos monótono, alguien me puede indicar qué